¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Exploramos la intersección de la ciencia, la experiencia humana y el comportamiento. En el episodio de hoy nos centramos en el intrincado mundo del comportamiento y cómo este impulsa no solo la supervivencia animal, sino que también influye en la forma en que nosotros, como humanos, entendemos e interactuamos con el mundo que nos rodea, ya sea desentrañando los instintos de la vida silvestre o examinando las sutiles motivaciones detrás de nuestras propias acciones. Descubriremos cómo el comportamiento da forma tanto a las especies como a los entornos, convirtiéndolo en una fuerza clave en la adaptación y la supervivencia. Nos complace dar la bienvenida a la doctora Tasmin Reimer, bióloga conductual y profesora de la Universidad James Cook, cuya carrera se ha dedicado a estudiar cómo los animales, particularmente los roedores, se adaptan a los factores estresantes medioambientales. La doctora Tasmin tiene un doctorado en Ecología del Comportamiento en la Universidad de Wits, Sudáfrica, y ha realizado una extensa investigación sobre cognición animal, respuestas al estrés y resiliencia. Sus proyectos actuales exploran cómo los animales, cada uno con sus propias personalidades y habilidades en resolución de problemas únicas, hacen frente a los entornos cambiantes, ofreciendo una información crítica para la conservación y reintroducción de especies. Hoy exploramos el viaje de Tasmin desde el estudio de los roedores africanos hasta su investigación innovadora en Australia, revelando cómo el comportamiento es clave tanto para la supervivencia animal como para nuestra comprensión del equilibrio ecológico. Tasmin, bienvenida al podcast. Gracias a ambos por invitarme. Tasmin, en primer lugar, tenemos invitados que trabajan en ecología del comportamiento, pero para profundizar hoy, ¿podrías explicarnos cuáles son los hallazgos evolutivos más relevantes para el comportamiento animal y por qué es importante? El comportamiento animal tiene una historia muy larga, como lo han demostrado las personas que lo han estudiado extensamente en el laboratorio. Mucha gente conoce a Pavlov y algunos de los experimentos de Pavlov con perros, ese tipo de experimentos de condicionamiento y similares. Y se ha movido progresivamente más a personas que intentan comprender lo que sucede en el campo. Y pues tenemos a Nicolás Steenbergen, conocido como uno de los padres de la etología, junto con otros investigadores. Pero Nicolás escribió un artículo en donde propuso las formas en las que podemos estudiar el comportamiento. Y lo que hizo fue enfatizar que para comprender cualquier comportamiento en particular, necesitamos abordarlo de 4 maneras. Entonces, el primer paso es preguntar cómo surge. ¿Cómo se desarrolla ese comportamiento real? El tipo de vía de desarrollo que un individuo podría seguir, desde un juvenil hasta un adulto. La siguiente pregunta o el siguiente conjunto de preguntas analiza qué influyó en la expresión del comportamiento. Entonces, estos serían los mecanismos. Entonces, estas son cosas como genes, hormonas, factores neurobiológicos o algo similar. También dijo que necesitamos comprender la función del comportamiento. Entonces, ¿cómo funciona realmente y por qué funciona? ¿Cuál es su necesidad? Y esto se reduce a pensar en el comportamiento como una función adaptativa o como una adaptación a un entorno particular. Y luego, el último ángulo desde el que podemos mirar el lado desde el que se acercó fue hacer la pregunta de cómo ha evolucionado realmente el comportamiento. Es decir, entender la historia evolutiva, la filogenética y cosas similares. Y creo que, para mí, ese fue un punto realmente crucial en el estudio del comportamiento, porque teníamos 2 tipos diferentes de lados opuestos. Teníamos personas que se centraban mucho en el trabajo de laboratorio, y su tipo de ideas eran que el comportamiento está impulsado por genes y que hay muy pocos cambios. Y así se transmitía el comportamiento de una generación a la siguiente, es decir, que era algo muy fijo. Y luego teníamos personas que estaban estudiando el comportamiento en el campo, es decir, etólogos reales, que estaban tratando de comprender por qué los animales hacían lo que hacían. Y creo que al unirlo todo, puedes observar un comportamiento y responder desde los 4 postulados de Nicolás, los cuales siguen siendo la aproximación más acertada. No es solo que esta sea la correcta, sino que ha sido el enfoque que adoptamos. Y creo que este enfoque integrado es al que la gente está tratando de llegar en el estudio del comportamiento. En lugar de solo tener un pequeño enfoque, la idea es unir los 4 postulados o preguntas. Entonces, para mí, ese fue, creo, un punto de inflexión crítico en el estudio del comportamiento. Eso es muy interesante.
Sabemos que, por ejemplo, diferentes organismos están sujetos a diferentes tiempos evolutivos y diferentes esquemas de reproducción. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de las diferencias entre organismos y la evolución del comportamiento? Generalmente, este tipo de preguntas son a largo plazo. Sin embargo, hay un ejemplo realmente genial. En las currucas capirotadas, una ave migratoria, su comportamiento cambió muy rápidamente debido al cambio climático. No recuerdo los detalles exactos, pero lo que encontraron fue que estas pequeñas aves en realidad han cambiado sus patrones de migración y que ahora están transmitiendo esa información a la siguiente generación. Por lo tanto, está cambiando los lugares donde están migrando y los individuos están aprendiendo sobre ese comportamiento. Este fue un cambio muy rápido. Ocurrió en unos 30 años. Pero si piensas en el comportamiento de una manera un poco más amplia, casi todo lo que hacemos está determinado por lo que llevamos en nuestros genes, pero también por nuestro entorno. Entonces, los comportamientos son como rasgos morfológicos y rasgos fisiológicos que cambian con las presiones del entorno. Tan pronto como experimenta un cambio o estrés en el entorno, tiene la capacidad de promover un comportamiento que se mueve en una dirección diferente. Un ejemplo clásico es la especiación, en donde un evento conlleva a la formación de nuevas especies. O, por ejemplo, una inundación que separa dos poblaciones no solo provocará cambios en los genes, sino que también conduce a cambios en los comportamientos. Y luego, esos tipos de caminos divergen y terminan en diferentes caminos evolutivos. Además, con lo que dijiste, creo que comportamientos como estos otros rasgos que mencionaste pueden tener esta plasticidad de otros rasgos dependiendo de las circunstancias y condiciones ambientales. Entonces tendemos a pensar que el comportamiento es generalmente algo flexible. Algunos comportamientos no son tan flexibles como otros. Entonces, por flexible, simplemente nos referimos a la capacidad de cambiar con relativa rapidez. Durante mucho tiempo, la gente ha entendido que, en comparación con algo como un rasgo morfológico, un rasgo conductual generalmente puede cambiar con bastante rapidez. Ahora bien, algunos rasgos conductuales no cambian muy rápido. Entonces, si piensas en lo que podríamos llamar un tipo de comportamiento instintivo, como el comportamiento de picoteo en las aves bebés, una especie de picoteo hacia un estímulo, eso está bajo un control genético muy fuerte. La principal razón es que si el pájaro bebé no realiza el comportamiento, no obtiene alimento. Entonces, no quieres jugar demasiado con ese tipo de cosas. Pero cuando comenzamos a pensar en la flexibilidad de los comportamientos, ya sabes, quieres que un animal pueda responder a algo en su entorno, particularmente si hay un cambio, porque de lo contrario, ese animal va a morir si hay un cambio masivo en el medio ambiente. Así que comencemos a pensar en cosas como la urbanización, donde están ingresando nuevos alimentos a los entornos. Si los animales no prueban nuevos alimentos, podrían morir de hambre porque sus fuentes de alimento están disminuyendo. Si no salen porque tienen demasiado miedo porque hay gente alrededor, entonces también podrían morir de hambre porque nunca saldrán a comer. Entonces se convierte en una especie de necesidad ser algo flexible. Eso suena quizás un poco negativo, pero hay algunos ejemplos realmente geniales de comportamientos que han demostrado esta plasticidad o flexibilidad, y ha llevado a algunos conflictos realmente interesantes entre personas y animales no humanos. Y el mejor ejemplo en el que puedo pensar es en las cacatúas de Sydney, Australia. Y para aquellos de ustedes que no conocen las cacatúas son aves muy ruidosas y molestas, loros. Son realmente inteligentes, y lo que han hecho es que han aprendido a abrir los botes de basura, ya sabes, los grandes contenedores con ruedas donde la gente tira su basura. Han aprendido a abrir esos contenedores y a obtener comida. Naturalmente, puedes imaginar que esto causa un gran lío. Por lo tanto, ha ocurrido una especie de carrera armamentista evolutiva entre humanos y cacatúas, ya que las cacatúas tienen que aprender técnicas cada vez más complejas para abrir los contenedores, porque las personas están utilizando técnicas cada vez más complejas para mantener sus contenedores cerrados. Y esto se está ocurriendo muy rápido, y las aves están aprendiendo a través del intercambio cultural básicamente, o el aprendizaje social. Están aprendiendo muy rápido cómo abrir estos contenedores con solo observar a otras personas. Parece que los entornos urbanos también son particularmente buenos para impulsar la flexibilidad del comportamiento. Hay otro gran ejemplo de cuervos en Japón que han aprendido a romper las nueces, dejándolas caer en la carretera en un cruce peatonal cuando el semáforo está en rojo. Luego, cuando el semáforo se pone en verde,
los autos aplastan la nuez y los cuervos toman la nuez cuando el semáforo se pone en rojo, evitando ser atropellados, lo cual es muy inteligente. Entonces, algunos de estos comportamientos surgen muy rápido y son muy rápidos para adaptarse y cambiar. Y creo que esa es la belleza del comportamiento. Tiende a poder evolucionar o cambiar muy rápidamente en comparación con otros rasgos. Tengo una pregunta. Tú estudias las diferencias individuales entre los grupos y no podemos hacer generalizaciones al considerar el comportamiento de un animal o un grupo de animales si lo llevamos a un nivel individual, porque va a tener una gran variación. Entonces, ¿por qué es importante comprender los rasgos individuales o características individuales y cómo está contribuyendo, por ejemplo, a las poblaciones y esto cómo puede tener un impacto en la supervivencia? Creo que la gente en general se ha centrado mucho en los ecosistemas, y hay una buena razón para ello. Los animales no pueden sobrevivir sin los ecosistemas. Ya sabes, necesitan un lugar para vivir, y si estás conservando a un nivel amplio, estás conservando los organismos en él. Y eso tiene mucho sentido. Sin embargo, creo que es igualmente importante mirar el fondo. Entonces, creo que es realmente importante estudiar los individuos porque, como sabemos, todos somos diferentes. Cada individuo tiene sus propias peculiaridades y responde de manera distinta a las circunstancias. Algunas personas poseen una resistencia natural mayor que otras, y esto se aplica también a los animales. Creo que a menudo olvidamos que los animales también son individuos, cada uno portador de genes únicos. Y es el individuo quien transporta estos genes, los cuales constituyen la unidad fundamental sobre la que actúa la selección natural. En definitiva, la selección no puede darse sin estos genes que, en última instancia, originan los rasgos que vemos. Así que creo que, para mí, tenemos que pensar en el individuo porque los individuos que llegan de una generación a la siguiente y son los que están contribuyendo a la selección natural y la evolución. Y algunos individuos serán naturalmente más resistentes que otros. Algunos individuos simplemente se adaptarán mejor al estrés. Y si volvemos a los humanos, todo el mundo conoce a alguien que es un poco más ansioso, o alguien que es más arriesgado, o quizás un poco más neurótico. Todo el mundo conoce a alguien que es un poco diferente. Y a veces hay gente, puede que conozcas a alguien, que se derrumba por una cosa muy pequeña, pero otra persona simplemente lo puede ignorar. Los animales son exactamente iguales y lo he visto en mi trabajo con ratas de cola de mosaico. Son una pequeña rata autóctona que tenemos aquí, en Australia. Los individuos son tan diferentes que resulta difícil generalizar el resultado que se puede esperar. Así que, sí, en general podemos mirar un promedio y decir que, en promedio, una población va a hacer esto. Pero los individuos dentro de esa población se comportan de forma diferente. Y es realmente interesante, porque ahí es donde vemos la innovación. Ahí es donde surgen nuevos comportamientos. Y por eso, para mí, creo que la gente no debería olvidar que son los individuos los que componen las poblaciones, los que impulsan el cambio, y en particular, los comportamientos innovadores y similares. Sabemos que has trabajado con diferentes grupos de animales investigando su comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar invertebrados con respecto a mamíferos o reptiles? Creo que cada conjunto diferente de animales tiene su propio conjunto de desafíos. Particularmente trabajando con roedores y similares, ya sabes, cualquier animal que tenga una columna vertebral, hay mucha burocracia asociada con trabajar con ellos a través de la ética animal, y tienes que considerar el bienestar de los animales, lo cual es importante. Por otro lado, cuando se estudia a los invertebrados, a la mayoría de la gente no le importa. No necesariamente piensan en el bienestar de los animales, lo que en realidad puede llegar a ser realmente importante si se están estudiando insectos en un entorno de laboratorio o en un entorno de cautiverio, porque también tienen hormonas y también experimentan estrés y temor. Al no tener esto en cuenta, olvidamos que, de nuevo, se trata de individuos que están respondiendo a su entorno y no podemos simplemente asumir que un invertebrado, solo porque no tiene columna vertebral, no va a responder necesariamente de forma similar a un vertebrado. También creo que cuando pensamos en los invertebrados, hay tantos tipos de comportamientos que son geniales, nuevos y emergentes. Y de nuevo, algunos de los estudios clásicos de von Frisch como en los años 40, 50, en algún lugar por ahí, fue en animales pequeños, fue en las abejas. Creo que muchas de nuestras ideas realmente provienen del estudio de estos taxones menos conocidos o de grupos de animales menos visibles. La mayoría de la gente tiende a enfocarse en especies icónicas, quizás porque son raras o están amenazadas, y su conservación resulta más urgente. Sin embargo, hay un valor inmenso en investigar especies menos populares, que también pueden ofrecer claves cruciales para comprender y preservar la biodiversidad.
Muchos de nuestros insectos, por ejemplo, son importantes polinizadores, pero se conoce muy poco sobre su comportamiento natural. Así que si vas a los mamíferos, mucha gente sabe muchas cosas sobre el comportamiento de los mamíferos. Cuando se trata de insectos, se sabe muy poco. Y para darles un ejemplo, hemos estado trabajando en una especie de tarántula aquí en Australia. Y se reportó hace mucho tiempo. No es que sea nueva para la ciencia, y nadie la haya visto nunca. Pero lo interesante es que las crías se quedan con su madre, y esta es la primera vez que lo registramos en una especie de tarántula en Australia. Y estoy bastante segura de que la gente lo ha notado. Simplemente no se han molestado en registrarlo. Y ocurre lo mismo con las arañas tramperas. Las crías de araña trampera se quedan con su madre, y esto da lugar a un sistema social conocido como subsocialidad, pero nadie habla de ello. Simplemente no se considera importante, probablemente porque son arañas tramperas. ¿Qué sabemos de las arañas? Que algunas de ellas matan a la gente. Y me parece fascinante que la gente olvide algunos de estos taxones. Y en particular, ofrecen una gama realmente rica de áreas para estudiar comportamientos solo porque mucha gente no los ha estudiado antes. Debo añadir que también es importante considerar cómo percibimos y conocemos a estos animales, y cómo obtenemos esa información, y cómo el público se relaciona con ella. Por ejemplo, cuando pensamos en invertebrados como las cucarachas, solemos reaccionar con rechazo porque las asociamos con plagas. Sin embargo, en su entorno natural, como en los bosques, cumplen un rol excepcionalmente importante. Y lo mismo ocurre con los pequeños escarabajos, que son esenciales para reciclar las heces de otros vertebrados y mantener el equilibrio del ecosistema. Además, cada individuo en estos niveles no actúa de manera automatizada. No son pequeños robots que siempre se comportan de igual manera. Cada uno juega un papel único y dinámico. Recientemente se ha demostrado que sienten dolor, que tienen algo que se llama nociceptores, que es la capacidad de sentir su dolor o sentir dolor. No es solo una reacción o una respuesta para seguir corriendo, sino que eso a lo que mencionas antes sobre la ética animal que tiene que ser ampliada. Otro tipo de invertebrado es el pulpo, por ejemplo, los cuales son animales súper brillantes. Bueno, en realidad es curioso que digas eso porque al menos aquí en Australia, cada país es diferente. Cada país tiene su propio conjunto de directrices y normas que intenta seguir en lo que respecta al bienestar animal, pero aquí en Australia, los cefalópodos, donde se encuentran los pulpos, necesitan un permiso de ética animal para poder trabajar con ellos, al igual que los decápodos, como las langostas y los cangrejos. Así que creo que existe la capacidad de cambio, solo que es lento. Tu investigación se centra en el comportamiento de los roedores y las arañas, como has mencionado anteriormente. ¿Podrías compartir algunos de los comportamientos más fascinantes que has observado en estas especies y cómo estos comportamientos se destacan en comparación con animales similares de otras partes del mundo? Ya has mencionado uno sorprendente, el de las tarántulas y su cuidado parental. Una de las grandes observaciones es que estas arañas antiguas, conocidas como arañas solitarias, no se habían reportado previamente como animales sociales. Sin embargo, las llamadas arañas nuevas sí han mostrado comportamientos sociales. La primera de estas tarántulas que conocemos en este sentido es un género específico en Australia, donde se han documentado varios casos de subsocialidad en megalomorfos. Los megalomorfos son arañas que suelen considerarse propias del Viejo Mundo, e incluyen a las tarántulas, las arañas de tela en embudo, no las americanas, sino las australianas, las arañas ratón y otras especies similares, como las tramperas. Pero en comparación con nuestras arañas del Nuevo Mundo, como las arañas que construyen telarañas, hay muy pocas que hayan sido realmente estudiadas. Estoy trabajando en un proyecto con un estudiante aquí sobre este tema en particular, y encontramos un artículo de revisión que fue escrito, creo, en 2014 que en realidad reportó algunos de estos comportamientos o subsocialidad en algunos de estos tipos de arañas megalomorfas, pero su lista era relativamente pequeña. Hemos conseguido ampliar esa lista simplemente profundizando en la literatura y buscando algún tipo de literatura más reciente que haya salido desde entonces. Aún así, son muy pocos los trabajos que han salido a la luz en los que se analicen específicamente aspectos como las arañas tramperas. Así que estoy bastante seguro de que las arañas tramperas, en general, son subsociales, es decir, que las pequeñas arañas se quedan con sus madres, pero simplemente no se ha informado de ello. Y se documentan algunos comportamientos realmente geniales en estas arañas, que no se pensarían necesariamente porque,
Bueno, es una araña. Las arañas son bichos raros y luego tienen veneno, y son horribles. Pero en realidad hemos encontrado algunos casos, o al revisar la literatura, en los que la madre provee a las crías. Así que ella realmente atrapa la presa, la tritura para las crías, y luego deja la comida para que las crías vengan a comer. Y hemos visto esto en nuestra pequeña tarántula aquí en Australia, lo cual es realmente impresionante. Así que nos abre un poco los ojos al hecho de que estos animales son mucho más maternales de lo que podríamos haberles dado crédito. Y creo que para mí, es el comportamiento de cuidado parental lo que realmente me fascina. Y comenzó hace muchos años cuando estaba haciendo mi doctorado, porque estaba trabajando en una pequeña especie de ratón. Y de nuevo, los ratones son vistos como plagas. A la gente no le gustan, se comen todos los cultivos, etc. Sin embargo, este pequeño ratón es único en África, porque es el único en el que los padres ofrecen cuidados parentales. Este comportamiento solo se observa en ciertas zonas y está muy influenciado por el entorno y la densidad de población, lo que lo hace muy flexible. Los machos solo muestran este comportamiento en condiciones específicas, lo que transforma el sistema social a lo largo del año. Pasan de tener hembras individuales que crían solas a grupos donde un macho contribuye al cuidado. A veces esos mismos machos no participan en los cuidados y simplemente deambulan entre las hembras. Este comportamiento está profundamente impulsado por el entorno, lo que provoca cambios drásticos en la estructura social, y eso fue lo que realmente despertó mi interés, entender los mecanismos detrás de estos comportamientos y cómo se desarrollan. Otro ejemplo interesante es cuando me preguntan sobre algunos de los descubrimientos fascinantes que he hecho en comparación con otras especies. Existe un consenso general en la historia de vida de las especies sobre que hay compensaciones entre procesos como la producción de energía, es decir, la generación de azúcares, y la testosterona que interviene en el apareamiento. Encontré esta misma compensación en una pequeña especie de roedor, la rata de cola de mosaico. Nunca antes se había demostrado, pero nosotros logramos probarlo. Sin embargo, no se trata solo de un cambio fisiológico o una simple respuesta física. También está influido por la personalidad del individuo. Por ejemplo, los individuos más audaces pagan un costo energético más alto por esta valentía. Básicamente, los más atrevidos, al producir más testosterona, enfrentan un gran gasto energético. En cambio, los individuos más tímidos no incurren en este gasto porque no están empleando testosterona para ser audaces. Es un sistema muy interesante, y creo que aún hay mucho por descubrir. De hecho, nuestra colega, la doctora Misha Rowell, ha estado utilizando redes sociales para estudiar cómo diferentes especies resuelven problemas. Gracias a su trabajo, se han identificado animales resolviendo problemas de formas innovadoras que nunca antes se habían registrado en la literatura científica. Así que hay muchas cosas nuevas por descubrir, y es difícil elegir solo un aspecto que destaque como el más fascinante. Sorprendente. ¿Cómo crees que informar y publicar este tipo de comportamientos puede desafiar las percepciones comunes que los científicos y el público en general tienen sobre estos animales? Creo que gran parte del público en general no tiene acceso a los trabajos académicos. Muchos de ellos están ocultos tras muros de pago, aunque con la publicación de acceso abierto en estos días es mucho más fácil para ellos. Pero la escritura científica tiende a ser clínica, ya sabes. No es que sea agradable de leer en general, si lo piensas. No te lo vas a llevar a casa para leérselo a tus hijos en la cama. Así que creo que muchos de nuestros hallazgos tienden a ser pasados por alto por el público en general, o se pierden, y solo ciertas partes del público acceden a ellos porque tienen un interés personal en ellos, o están realmente interesados en aprender más sobre ellos. La comunicación científica, creo, ha sido realmente útil para acercar la ciencia al público en general, pero, de nuevo, se convierte en un reto porque hay limitaciones a lo que realmente se puede lograr. Creo que tenemos que mejorar la comunicación científica, pero como académica, no hay mucho tiempo en mi día para poder hacer esto. Así que, creo que el reto es cómo conseguir que la información llegue al público como académicos o investigadores. Y creo que también el reto es minimizar el tipo de errores que se cometen por el camino. Así que podemos, por ejemplo, publicar un comunicado de prensa y decir: oye, tenemos este trabajo tan súper interesante. He tenido varios casos en los que los periodistas han malinterpretado lo que dijimos, o han cambiado el significado, porque creen que suena mejor. Y creo que ese es un problema inherente, ya que las cosas se pierden en la traducción. Para darles un ejemplo, sobre el trabajo de Misha, publicamos un comunicado de prensa sobre un artículo, que era bastante bueno. Nos entrevistaron, lo cual fue genial, y de repente dijeron que estábamos exponiendo a nuestras pequeñas ratas a cuchillas de afeitar. No habíamos mencionado la palabra máquina de afeitar en ningún sitio, pero sí la palabra borrador de lápiz. Así que, de repente, se salió de contexto, y también estábamos hablando de cosas como la resolución de problemas, y, de repente, el título del artículo era algo así como pruebas espaciales al estilo de la NASA,
o algo parecido. Así que, creo que a veces las cosas se pierden cuando los periodistas lo publican. Así que tenemos que mejorar un poco nuestra comunicación científica. Me gusta explorar el lado humano de los investigadores. En este programa nos gustaría saber qué importancia tienen las relaciones entre alumnos y mentores desde la perspectiva de ambos. ¿Qué opinas al respecto? He tenido la gran suerte de ser ambas cosas. Así que si empiezo por mi propia experiencia personal como estudiante, tuve mucha suerte. Tuve un director o mentor que sigue siéndolo hasta el día de hoy y que es un amigo muy cercano mío hasta el día de hoy. Él me dio independencia, pero también sabía cuando necesitaba ayuda, sin que yo necesariamente supiera que necesitaba la ayuda. Me apoyó, pero también me presionó, y me presionó mucho, pero creo que al final del día lo necesitaba. Necesitaba esa disciplina, si eso tiene sentido. Pero aún así fue lo suficientemente bueno como para darme un poco de rienda suelta y dejarme desarrollar mis ideas a mi manera. Así que no limitó mi pensamiento, y creo que es muy importante como supervisor tratar de no limitar el pensamiento de tus estudiantes porque tienen opiniones diferentes a las tuyas. Ya sabes, todos tenemos nuestras propias ideas sobre lo que algo significa o cómo puede ser interpretado. Y creo que como supervisor, nuestro trabajo es guiar a los estudiantes y entender que pueden llegar a diferentes interpretaciones de los resultados que están obteniendo. También creo que a veces, como supervisor, se hace necesario trabajar con el estudiante que tienes, no con el estudiante que te gustaría que fuera. Si eso tiene sentido. Pero también aceptar que son seres humanos y que tienen otras cosas en sus vidas. Así que hay que ser paciente cuando necesitan ese tiempo porque no todo el mundo trabaja al mismo ritmo. No todo el mundo va a ser una superestrella de la publicación. Algunas personas lo son, pero no todo el mundo lo será. Así que se trata, de nuevo, de utilizar esa palabra flexible como supervisor y adaptable para permitir que un estudiante, en lugar de forzarlo a seguir un camino, y tratar de asegurarse de que está yendo por el camino que tú como supervisor quieres. Como estudiante dependí mucho del apoyo emocional que me proporcionó mi supervisor. Más creo que mi familia, aunque me dieron un apoyo fantástico. Pero creo que tu supervisor, los supervisores y los estudiantes conocen el proyecto, y a veces la mejor persona a la que puedes desahogarte o en cuyo hombro puedes llorar es tu supervisor. Y creo que el supervisor tiene que estar realmente dispuesto a lidiar con ese tipo de momentos. También creo que es importante que el supervisor no haga el trabajo del estudiante. Creo que por mi propia experiencia resulta muy fácil cuando, ya sabes, quizás por la razón que sea, un estudiante no está rindiendo. Es muy tentador entonces querer hacer el trabajo para ayudar, pero creo que hay que dar un paso atrás, y hay que dejar que esa persona cometa un error, o dejar que esa persona vaya a su propio ritmo, porque eso va a ser lo mejor para ella al final del día. Puedes sujetarle la mano, y cuando se caiga puedes ayudarle a levantarse, pero no puedes cargar con él siempre. Y creo que esa es una lección que todavía estoy aprendiendo. Hago un poco de madre gallina, como Linda sabe, y está bien. Es tratar de encontrar ese equilibrio entre cuándo dejarlos ir y cuándo asegurarse de que los está sujetando. Mi supervisor es una persona increíble que saca lo mejor de ti y te motiva. No sé qué es específicamente lo que tiene, pero podían decir que era el paquete que venía con él, y tenía una comprensión fundamental de mí, de esto, que no sé si otras personas habrían visto porque soy un humano complejo. Y creo que el que estudiara comportamiento animal ayudó con eso porque podía verme como un individuo, y podía ver que yo no era igual a los demás. Y sabía lo que podía decir que fuera apropiado, que me impulsara en lugar de, como, empujarme hacia abajo o algo así. Y me gustaría pensar que, al final del día, si pudiera imitar lo que él es y lo que fue para mí como supervisor, ese sería mi objetivo final, y esperaría que mis alumnos me vieran de la misma manera. Sí, completamente de acuerdo. Recuerdo que alguien mencionó alguna vez que hacer un doctorado o un máster, especialmente un doctorado, es como un matrimonio. Te comprometes por 4 años, o en algunos países como Estados Unidos hasta 7 años. En realidad, creo que los supervisores representan el 90% del éxito de un doctorado, un máster o cualquier proyecto, y la relación que se establece entre el supervisor y el estudiante es absolutamente crucial. Como mencionaste antes, no somos robots que trabajan sin parar. Tenemos una vida, una familia y los mismos problemas que cualquier otra persona. Entender esto es clave y creo que es algo que te vuelve más consciente cuando estudias el comportamiento. Yo siempre les digo a mis amigos que antes de comprometerse, hablen bien con su posible supervisor, conozcan bien a su supervisor y establezcan una buena comunicación desde el principio, porque es esencial para tener una experiencia enriquecedora. Eso es genial. Ahora tengo una pregunta de 2 partes. La primera es, ¿cómo ves el futuro de la investigación en el comportamiento animal? Y la segunda, ¿crees que los avances tecnológicos han impulsado progresos importantes en este campo?
Creo que uno de los tipos de movimientos ahora es en gran medida alejarse de las grandes cosas icónicas y moverse más hacia la comprensión de las pequeñas cosas, como me gusta llamarlas, y también la comprensión de que no todos los individuos se comportan de la misma manera y no todos los comportamientos son iguales. Entonces, lo que podríamos considerar, digamos que voy a usar un tipo de búsqueda de alimento muy general en las abejas, no es lo mismo que la búsqueda de alimento en los leones, y creo que hay más aprecio allí. Sé que es un ejemplo muy extremo, y es ridículo, pero creo que entiendes a qué me refiero, y creo que, ya sabes, en términos de tecnologías, el estudio del comportamiento animal históricamente fue en gran medida salir, sentarse, abrir los ojos y observar. Esa fue la etología clásica, y si piensas en el trabajo de Jane Goodall, ella se sentó en el bosque, observó a los chimpancés y documentó lo que estaban haciendo. En el otro caso, cuando tenías gente estudiando el comportamiento en el laboratorio, básicamente estaban poniendo animales en situaciones y diciendo, ¿qué hicieron? Entonces, ambientes altamente controlados cambiando una cosa y diciendo, ¿qué pasó? Pero todo estaba muy regulado y muy controlado. Pero de nuevo, todo se redujo a usar estas dos pequeñas cosas en tu cara, llamadas ojos, para simplemente observar lo que sucedió, y creo que ahora con la tecnología, particularmente cosas como inteligencia artificial, el aprendizaje automático y todas esas cosas, el potencial para estudiar el comportamiento ha aumentado. Porque seamos realistas, si estás estudiando un elefante y quieres rastrear a ese elefante durante toda su vida, bueno, probablemente morirás antes de que él muera. Los elefantes viven como, ¿qué?, 70 años, y se mueven de lugar, entonces, a menos que vayas a sentarte allí, observándolos con tu cuaderno durante 70 años, que es lo que solían hacer en los viejos tiempos, simplemente no es factible. Y especialmente para las especies crípticas y las especies muy raras que se arrastran por una selva tropical, es posible que nunca veas tu especie si intentas usar ese tipo de métodos tradicionales. Entonces, creo que con las tecnologías particularmente nuevas, nos permite rastrear animales y observar animales de formas que no lo habíamos hecho antes. Entonces, ha habido algunos estudios realmente geniales sobre los patrones de movimiento y la navegación en las hormigas, por ejemplo. Entonces han estado usando diferentes tecnologías, como poner pequeños acelerómetros o similares en las hormigas mismas y luego rastrear a dónde van. Entonces, en realidad no tienes que observarlos físicamente, obtienes que tu computadora lo observe por ti, y tienes todos estos programas geniales de análisis de comportamiento que pueden hacer todo el análisis por ti. En realidad, hace que la vida sea muy aburrida si lo pienso. Pero ahí tienes. Pero, ya sabes, también podemos, si piensas en algo tan básico como una cámara trampa. Es relativamente simple, pero lo que está haciendo ahora es que nos permite observar esas especies raras que simplemente no podemos ver porque como humanos entramos en un área y hacemos mucho ruido, y los animales se esconden. Entonces, al ponerlos ahí, podemos ver especies raras. Podemos ver comportamientos novedosos. Podemos obtener sensores y grabadoras que pueden medir la fisiología. Podemos medir todo tipo de comportamientos y similitudes sin tener que estar allí. Entonces, en realidad, no tienes que ver al animal para registrar su comportamiento, lo cual creo que es un gran paso. Es un gran cambio para la investigación del comportamiento animal. Y también creo que, si pensamos en cómo se analizaron los comportamientos, y Linda puede dar fe de esto probablemente, pero recopilas horas y horas y horas de datos. Analizar eso físicamente a mano lleva horas y horas y horas y horas. Recuerdo que para mi doctorado en el pasado usé un EVHS para grabar videos y me senté con un cronómetro y mi control remoto para mi televisor, y miraba, y luego detenía y grababa el tiempo, y luego miraba de nuevo. Pero con el software de análisis que tenemos ahora, simplemente hace que analizar el comportamiento sea mucho más fácil. Y también escuché sobre un ejemplo realmente genial. Creo que fue el año pasado. Alguien estaba trabajando en cantos de pájaros y en realidad estaban buscando usar el aprendizaje automático para aprender plantillas, para básicamente sacarlas de miles y miles y miles de horas de llamadas de pájaros. Entonces, en Australia hay una gran matriz bioacústica, que son todos estos sensores acústicos colocados en diferentes partes de Australia, y está recopilando sonidos de arbustos. Entonces, está recopilando los sonidos que ocurren naturalmente. Pero puedes imaginar que está recopilando días, horas, semanas, meses, años de datos, y simplemente no podemos filtrar eso físicamente. Entonces, con algunos de estos tipos de patrones de aprendizaje automático, algoritmos y IA, podemos hacer que hagan el trabajo. Pueden hacerlo más rápido,
y aún podemos obtener las respuestas ahora. Y creo que ha habido un gran cambio en los métodos tradicionales de comportamiento animal para incorporar estas nuevas tecnologías y otras similares. Todavía soy un dinosaurio, así que no las he incorporado, pero tal vez en el futuro también me uniré a las filas de los que quieres usar inteligencia artificial. La investigación sobre la resiliencia y adaptabilidad en los animales es especialmente relevante frente a los desafíos ambientales actuales. ¿De qué manera crees que el estudio del comportamiento animal podría inspirar o guiar nuestras estrategias humanas para enfrentar el cambio global? Oh, esa es difícil. Creo que hay un énfasis en el cambio climático, probablemente. Sí, creo que el cambio climático es algo que realmente debería preocuparnos. Desde mi perspectiva, los animales van a responder de diferentes maneras. Algunos se extinguirán, lo cual es parte del ciclo natural, y otros lograrán adaptarse y persistir. Pero uno de los cambios más grandes que estamos viendo, aparte del cambio climático, es la urbanización. Los humanos están transformando los paisajes tan rápidamente que esto invade los hábitats de muchas especies, obligando a los animales a ajustar su comportamiento de forma acelerada. Estudiar cómo responden a estos cambios nos permite tomar decisiones más informadas sobre los efectos de nuestras acciones a largo plazo. Por ejemplo, si observamos cómo los animales reaccionan a la fragmentación de sus hábitats, nos da una pausa para reflexionar. Vivir en una ciudad completamente rodeada de cemento, asfalto y edificios altos no solo afecta a la fauna, también nos afecta a nosotros. Podríamos replantearnos cómo diseñar nuestras ciudades, incorporando espacios verdes con árboles y zonas para la fauna, lo que no solo beneficiaría nuestra salud mental y bienestar, sino que también integraría la conservación de la biodiversidad en el entorno urbano. Así que, cuando hablamos de cómo el estudio del comportamiento animal puede inspirarnos, en mi caso personal, no es solo el cambio climático lo que me motiva, sino la complejidad de estos desafíos en conjunto. Y creo que el comportamiento es solo una pieza del rompecabezas. También tenemos que considerar la fisiología y otras respuestas biológicas que van a verse afectadas. Todo esto tiene que integrarse si queremos abordar realmente estos problemas globales. Y si pensamos en cómo estos animales van a responder al cambio climático, también podemos preguntarnos cómo responderemos nosotros, porque al final somos animales. Me vienen a la mente algunos ejemplos fascinantes de personas que se han inspirado en el comportamiento animal para gestionar mejor nuestro entorno y recursos. Quizás hayan oído hablar de la biomimética, que básicamente es tomar soluciones de la naturaleza para mejorar lo que hacemos como sociedad. Un gran ejemplo se encuentra en el sur de África, creo que en Zimbabue o Botswana, donde se han diseñado edificios inspirados en los montículos de termitas. Gracias a esta estructura, los edificios se refrigeran de forma natural sin necesidad de aire acondicionado, lo que ahorra energía y ayuda a reducir el impacto en el cambio climático. Es un diseño natural adaptado a nuestras necesidades, usando el comportamiento de estos animales para construir de forma más sostenible. Este tipo de inspiración no solo nos ayuda a diseñar mejores estructuras, sino también a reflexionar sobre cómo podemos gestionar nuestro entorno y nuestras vidas de manera más eficiente. Es un ejemplo de cómo el estudio del comportamiento animal puede tener aplicaciones prácticas. Hablando de comportamientos, ya nos has mencionado varios rasgos de invertebrados como los artrópodos. Y me surge la duda hasta qué punto podemos observar comportamientos en el árbol evolutivo. ¿Es posible ver rasgos de este tipo en organismos muy simples como por ejemplo protozoos? Creo que sí. Incluso en organismos genéticamente idénticos, como bacterias clonadas, no responden exactamente de la misma forma. Aunque en general tienen comportamientos similares, la forma en que lo hacen varía ligeramente. Esto es clave porque muestra una pequeña capacidad de variación o individualidad. Si, por ejemplo, medimos cuánto tiempo tardan las bacterias en moverse de un lado a otro en una placa de Petri, podemos decir con un 95% de confianza que no se moverán al mismo ritmo. Esa es la variación individual, la capacidad de ser diferentes. Aunque no estudio bacterias, creo que la variabilidad individual podría estar presente incluso a nivel microbiano. Todo comportamiento, en su forma más básica, es una respuesta a un estímulo. Así es como sabemos que las plantas también pueden comportarse, respondiendo a estímulos como la música, vibraciones o incluso la forma en que les hablamos. Hay estudios fascinantes sobre esto, y honestamente, es asombroso. Para finalizar esta increíble entrevista, Tasmin, ¿te gustaría enviar un mensaje al público de Latinoamérica y Australia? Y bueno, todos nuestros oyentes. Por supuesto. Mi mensaje sería, sé consciente de las pequeñas cosas
incluso de aquellas que no te gustan tanto. Son seres individuales, con comportamientos únicos y con su propio papel en el ecosistema. Si tú, como persona, te consideras importante para los demás, estos animales también lo son. Así que la próxima vez que veas un roedor, una serpiente o una araña, piensa que no están ahí para molestarte, sino que están haciendo su trabajo, viviendo su vida como individuos. Tal vez la próxima vez te detengas a pensarlo 2 veces antes de actuar de forma instintiva contra ellos. Muchísimas gracias, Tasmin, por aceptar esta invitación y compartir tu increíble conocimiento con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido una experiencia fantástica. Esperamos hayan disfrutado de este episodio. Este episodio ha sido inspirado en el comportamiento animal. Toda la información y las referencias la encontrarán en la descripción del episodio. Recuerden que este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus anfitriones. Recuerden dar clic, suscribirse y me gusta y compartir nuestros diferentes podcasts. Encuéntranos en YouTube, en Spotify y acuérdense de suscribirse y seguirnos en Instagram, X y Facebook. Agradecimientos a nuestro colega y amigo Bernardo Águila y a nuestro amigo Rafael Giordano por todo el apoyo técnico.